quiere decir que la percepción está por encima del método de la perspectiva y por encima de la línea de fuga y toda esa historia. Muy bien, amigos, desde Buenos Aires, Argentina, estamos transmitiendo el primer stream. Mentira, no es el primer stream ni nada, pero bueno. Bueno, les voy a contar entonces de qué va esta clase. Les quiero transmitir una forma, digamos, bastante dúctil de trabajar con la figura humana y otros personajes. O sea, figura humana, personajes, diseño de personajes, etcétera, que va a estar basada como en el dominio de los volúmenes esféricos, esferoidales o similares, ¿no? De la familia. Es decir, elementos que tienen una variación en la curva, o que tienen curva en dos sentidos, ¿no? Sentido X, Y y Z en realidad. Así que bueno, esto quiere decir que primero tenemos que aprender sobre lo que es la esfera. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la esfera, sus componentes, y entonces cómo eso nos va a llevar a trabajar con un desarrollo creativo de ese elemento. Es decir, vamos a trabajar sobre el elemento esférico, esferoidal, morfológico, para después dominarlo y hacer creatividad o utilizarlo de manera creativa en el diseño justamente morfológico de personajes, y bueno, llevarlo incluso hasta la cuestión de anatomía, ¿no? Hasta el tema de la anatomía, poder diseñar anatomía desde estos volúmenes ovoidales. Y esto es porque en realidad las figuras orgánicas o las morfologías orgánicas no pueden ser fácilmente encaradas en prismas, ¿no? Quiere decir esto que las figuras de la naturaleza, las figuras que no son construidas por el hombre, no artificiales, tienen una geometría bastante compleja, muy superior, digamos, a la complejidad que puede hacer el ser humano en los elementos funcionales o de confección, digamos, funcional. Y entonces ahí nos encontramos con figuras que son más difíciles de plantear con prismas que con esferas. O en realidad el dibujo tradicional los encara desde la perspectiva desde la perspectiva y de la construcción prismática, o sea, con cajas, con prismas, pero en realidad son mucho más orgánicos y curvos. Entonces, está bien, nosotros nos podemos imaginar un objeto dentro de una caja como para imaginar su orientación tridimensional o su ubicación tridimensional, pero la verdad es que no nos sirve para construirlo al objeto, ¿sí? Entonces, bueno, por eso les voy a mostrar una manera muy interesante de trabajar con estos esferoides o elementos esféricos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a la primera explicación. Bueno, el tema de la esfera. La esfera es vamos a decir que es un elemento geométrico, es un elemento, es un sólido de revolución, un sólido euclidiano, o un elemento tridimensional euclidiano, y que tiene como perímetro o borde de la figura, es decir, lo que conforma a la esfera como figura es un círculo. Siempre. La mires de donde la mires, vas a tener un círculo. Pero ese círculo, para que en una hoja de papel parezca una esfera, lo que tiene que suceder es que tiene elementos internos, como estas dos elipses, que hacen que vos lo puedas entender tridimensionalmente y además que le puedas dar una especie de ubicación tridimensional, ¿sí?
Esto lo que quiere decir es que justamente a partir de una elipse horizontal y una elipse vertical, uno tiene la posibilidad de darle una orientación en el espacio. El borde siempre va a ser un círculo. Es decir, vamos a generar acá un círculo. ¿Pero por qué? Porque es un sólido muy especial, que equidista toda su superficie, todo su volumen, equidista de un punto central, ¿no? Esa es, digamos, la característica que tiene la esfera, ¿no? Acá hay un punto central, y así como la circunferencia equidista, cada uno de los puntos de la circunferencia equidista, ¿no? Tiene un mismo radio, de un punto central. En la esfera, es decir, en el desarrollo volumétrico de esta figura, tenemos también una equidistancia, que es igual al radio de la circunferencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que esto siempre va a ser igual y no vamos a tener problemas en la parte del perímetro. Donde sí tenemos que poner énfasis es en estas dos elipses. Estas dos elipses tienen, fíjense, 4 puntos claves. ¿Cuáles son esos puntos claves? Y son los puntos de intersección de las dos elipses, de la vertical y de la horizontal. Y cuando nosotros marcamos uno, por ejemplo, como si estuviera al frente, vamos a tener otro simétrico al punto, es decir, que cuando se proyecta pasando por el punto central, va a marcar otro y este va a ser la espalda. Entonces tengo la frente acá y la espalda acá. Y tengo, en realidad, con esta sola posición de las elipses y del perímetro, tengo 4 posiciones posibles en el espacio de la esfera, es decir, 4 orientaciones de la esfera. Cuando yo después esto lo lleve a la figura, es decir, 4 orientaciones de la cabeza, 4 orientaciones de un tórax, 4 orientaciones diferentes de una naranja, de una sandía, de un melón, de lo que fuera, ¿me entienden? Entonces, tengo esto por acá, ¿ven? Ahí hay una orientación posible. Pero si yo marco esto como frente, entonces ya no es para arriba la orientación, sino que va a marcar para abajo. Y si yo hubiera marcado este como frente, entonces este lo tendría como dorso. Y entonces tendríamos otra orientación que es hacia arriba, pero girado hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. O hacia abajo en vez de girado hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. ¿Se entiende entonces? Entonces acá tenemos lo más sencillo y regular del fenómeno de esferoides, ¿no? En esta esfera. Ahí estoy más centrado. Ok. ¿Se entiende entonces? Bien. Preguntas hasta acá. Vamos por trayecto. Voy a activar, porque tengo seteado esto como en silencio. Ustedes traten de hacer silencio así esto se graba bien, sin ruidos. Silencien el micrófono. Pero ahora, cuando yo digo, bueno, abro preguntas, estamos en el momento de abrir preguntas, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? ¿Alguien no entendió? Porque quizás voy un poco rápido. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Yo lo entiendo bien. Bien. Están todos bien. Entonces, listo. Paso al siguiente. A la siguiente. Acuérdense de cerrar los mics y después cuando digo abro preguntas, ahí preguntamos, ¿sí? Así lo organizamos. Bien. Entonces, creo que está mejor. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, ahora viene otra pregunta, pero bueno, ¿tenemos solamente esta posibilidad de posicionamiento de la esfera? No, en realidad, justamente tenemos una gran, o digamos que podemos tener una infinita gama de posibilidades de posicionamiento. Infinita no, porque tenemos el espacio es finito. Entonces, tenemos todas las posiciones posibles de la esfera en el espacio. ¿De qué manera? Bueno, muy simple. Una esfera
tiene las elipses internas, ¿no? Como estoy dibujando acá, que pueden ensancharse, la vertical y la horizontal pueden ensancharse. Y esto va a indicar en el lenguaje del dibujo que tridimensionalmente eso va a girar más. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que yo cuando tengo este elemento, yo digo, bueno, esto es una esfera, muchachos, ¿eh? Bien, bueno, esto es una esfera, entonces ¿esto qué es? Si yo hago esto así. Bueno, si esto que dibujé en vez de un círculo es una esfera, entonces lo que vos dibujaste son una especie de cortes de la esfera o planos de corte de la esfera. Vertical uno, horizontal el otro. Bien. Y entonces, si esto gira, ya no va a ser una línea recta, sino que va a tener un arco. Un arco que puede ser hacia abajo o hacia arriba, según la orientación que quiera yo darle. Un arco que puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, según la orientación que yo quiera darle, como ya indiqué en este dibujo. Ahora bien, el grado de anchura de la elipse indica el grado de rotación. Entonces, si es una línea recta es 0 grado, o sea 0 ancho, entonces 0 grado, está mirando de frente. Ahora, si yo tengo esto de acá así y solamente tengo esta línea, quiere decir que esta elipse giró, digamos, se ensanchó tanto que es el mismo perímetro de la esfera, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que giró muchísimo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿entendemos? Bien. Y entonces... Perdón, ¿eh? ¿Estoy bien ahí? Sí. Y entonces... esto nos lleva a otra instancia, que es, bien, si entonces lo que estoy indicando acá son diferentes grados de rotación hacia izquierda o derecha, según elija yo, o hacia arriba o hacia abajo, entonces cuando yo las combine y le dé intención, puedo generar, por ejemplo, esta posibilidad de giros de la esfera. Entonces, empiezo, por ejemplo, con una esfera de frente que tiene el plano vertical y el plano horizontal convertidos en una línea, y simplemente eso. Y entonces digo, bueno, vamos a hacer las esferas que vayan girando gradualmente hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo acá, por ejemplo, estoy indicando solamente estas posiciones, son 16 posiciones, ¿sí? Podría indicar un montón más, o 9, nada más. Indico estas porque no quiero, es más redundante que yo haga cada uno de los anchos de las elipses, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que en este extremo va a estar la elipse que directamente es el mismo perímetro de la esfera, o ¿no? que va a ser un círculo. Yo hablo de esfera, pero en realidad esto no es una esfera acá, es un círculo simplemente. Pero yo tengo que creer y hacerle creer a los demás de que esto es una esfera. Bien, entonces, giro hacia arriba, un poco, mucho. Giro hacia abajo, un poco, mucho. Ahora bien, tendríamos esta cruz. Cuando yo combino esta elipse con esta elipse, tengo dos elipses. Y ahí empiezo a tener justamente esta posibilidad de que me está indicando, por ejemplo, una dirección concreta de giro, de giro combinado, es decir, hacia un lado y hacia otro, o sea, en este caso hacia la derecha y hacia arriba, de esta esfera que quiero dibujar. Ahora, si yo combino esta con esta, el resultado es esto. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo de giro que marca esta elipse es mucho hacia la derecha,
pero sin embargo poco hacia arriba. ¿Ven? Ahora, en esta esfera, en este estadio, sería giro mucho hacia arriba y además mucho hacia la derecha. Entonces, ven como la dirección de las flechas que surge orgánicamente de unir este punto con el de atrás, va marcando una variación, un incremento en el ángulo. Eso quiere decir que nos está saliendo bien. Y está, además, fíjese que interesante, está marcando una perspectiva, un punto de fuga. Sin necesidad de que yo nunca haya hablado de punto de fuga ni de nada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la percepción está por encima del método de la perspectiva y por encima de la línea de fuga y toda esa historia, ¿no? Que podemos hacer perspectiva sin punto de fuga, sin línea de horizonte, plano, etc. ¿No? Eso es un método. Bien, acá nos encontramos entonces con un dato de la percepción. Un dato de la percepción. Bien. Entonces, justamente como nos encontramos con este dato de la percepción, que surge solamente de la ubicación en el espacio de estas líneas, ¿por qué no vamos un poco más y decimos, a ver, y entonces con las esferas, ¿yo puedo generar sensaciones espaciales? Bueno, claro que sí, claro que sí. Ahora, las tengo que definir, tengo que saber cómo manejar cuáles son las herramientas visuales perceptivas que me generan a mí la sensación de espacialidad, o mejor dicho, de qué manera el cerebro humano entiende el espacio. Ustedes saben que el cerebro humano entiende el espacio, no es que lo percibe, lo entiende. ¿Y cómo lo entiende? Bueno, lo entiende porque hay datos visuales que el cerebro procesa para entender un espacio. Es decir, que hay lejanía, cercanía, arriba, abajo, al costado, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y cuáles son esos datos? Bueno, el ojo solamente recibe información de formas y de tonos y de color. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, el cerebro empieza a entender cuándo esa forma es una figura. Todo esto se sabe en la Gestalt, que es un movimiento psicológico, que una escuela de psicología que entiende cuáles son los puntos básicos de la psicología, no solamente del ser humano, sino del animal, y cómo entiende entonces las cosas básicas el cerebro. Y entonces, vamos al tema. Hay un elemento que me indica a mí, por ejemplo, el espacio, que es que una vez que el cerebro entiende que el elemento que estoy observando y comparando es el mismo, en teoría, puede entender que acá hay un espacio y que el segundo elemento está más alejado que el primero porque es más chico por el tamaño, y que el tercer elemento es todavía más chico por el tamaño. Perdón, que el tercer elemento todavía está más lejos porque es más chico, es decir, por el tamaño. Y así. De esta manera, otra vez nos volvemos a encontrar, por ejemplo, con el punto de fuga. ¿Sí? Bien. Ahora, esto no está hablando de perspectiva. Nunca hablé de perspectiva. Nunca hablé de punto de fuga, línea horizonte, ni de nada. Sin embargo, ¿estoy logrando la sensación espacial? Sí. ¿Es por la sombra que le doy acá? No, es por el tamaño. Más chico, más lejos. Más grande, más cerca. Listo. ¿Hay otras herramientas? Por ejemplo, sí, hay otra herramienta. La posición. Por ejemplo, yo estoy viendo desde arriba algo, ¿no? Y entonces entiendo que el que pisa más abajo es el que está más cerca. Y el que pisa un poquito más arriba es el que sucesivamente está más lejos. Sin cambiar el tamaño relativo de los objetos. Que esto pasa un poco cuando nosotros tenemos, no sé, miramos desde arriba un tablero de ajedrez, no percibimos tan
tan fuertemente la línea de fuga o perspectiva, todo eso. Lo que vemos es la posición, como en un tablero. Ahora bien, entonces tenemos la posición, el tamaño y también tenemos la superposición. Por ejemplo, acá, la superposición quiere decir el solapamiento de elementos. Fíjense que en este caso, no en este caso, yo a propósito hice que la bola de atrás fuera más grande. Y sin embargo nosotros entendemos que está detrás. Porque a pesar de que el elemento nos parece igual, ¿no? Y es mayor en tamaño, hay un dato muy importante para el cerebro que dice, pero está tapado por este otro elemento, y a su vez este está tapado por este otro elemento. Y define de manera clarísima qué está delante y qué está atrás. Lo que tapa está delante, lo que es tapado está detrás. Entonces eso es fundamental. ¿Sí? Y no necesito ya o no necesito, sino que se impone sobre el dato de tamaño o sobre el dato de posición. ¿Sí? Ahora, si yo sumo el dato de tamaño, y bueno, obtengo una imagen con mucha más fuerza en el sentido de la espacialidad. Es decir, se nota mal en la espacialidad que este está delante de este y que este está delante de este. ¿Por qué? Porque no solamente por superposición, sino además por tamaño, yo voy entendiendo que hay una espacialidad, ¿no? Un adelante y un atrás, ¿sí? Una progresión también en el espacio. En este caso, por ejemplo, yo hice el caso de que haya posición. Fíjense que las esferas son básicamente iguales, ¿no? Entonces, bueno, la posición es, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, y también está la superposición, pero no el tamaño. Bueno, no importa, alcanza, con estos elementos alcanza. ¿Qué quiere decir? Que no siempre tienen que estar los tres elementos de la percepción del espacio para generar una información de espacialidad, sino que puede faltar uno, pueden faltar dos, pero no pueden faltar tres. Los egipcios, fíjense, no variaban el tamaño, pero superponían. Después otros variaban el tamaño, pero no superponían. Bueno, después por ejemplo acá variaban el tamaño, pero no, o sea, no hay ni superposición ni variación del tamaño, pero hay variación de la posición. Esto se ve mucho en los dibujos prehistóricos, donde los tipitos van, es una escena de cacería en donde está todo el plano lleno de animales y están los tipitos corriendo por una extensión enorme, y entonces como a ver, por un lado no marcaban la diferencia de la espacialidad con tamaño ni con superposición. Sin embargo, primitivos y todo, eran muy inteligentes, es decir, no alcanza la variación de tamaño ni la variación de posición para graficar plenamente cómo es una cacería en la estepa, cómo es la cacería en la sabana abierta. Entonces dibujaban con el dato de posición la espacialidad, una espacialidad gigantesca, ¿no? Y acá estoy utilizando superposición, tamaño y también variación del tamaño para indicar también, fíjate, atrás debe haber una esfera grande, que a pesar de estar atrás se ve más grande que todo lo demás. Bueno, está bien. Entonces indicas todas estas percepciones, ¿no? Esta cuestión. ¿Qué estamos viendo acá? Bien, estamos viendo un conjunto de esferas que están ubicadas, que tienen diferente tamaño y están ubicadas en el espacio de manera determinada. Y yo lo que quiero hacer es que este conjunto de esferas gire para todos lados, es decir, para derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿sí? E incluso después hasta lo podría dibujar desde atrás. Fíjense que todas estas son las posibles variaciones de movimiento, pero siempre
con esta vista frontal. Si esto estuviera visto desde el otro lado, la 3 sería la 1, la 2 sería la 2 y la 1 sería la 3 y no se vería. Pero bueno, por ahora la quiero dibujar esta visión en diferentes ángulos. Bueno, entonces fíjense, acá si utilizo los elementos perceptivos voy a decir, bueno, bien, quiero girarlo para aquel costado. No voy a marcar las elipses ni nada por ahora. Simplemente voy a decir, bueno, mira, si la 1 siempre está adelante, acá por ejemplo, si gira levemente, la 1 va a estar girada, o sea, desplazada hacia la derecha. Y va a tapar mayor cantidad del plano número 2 de esferas, o de la esfera derecha. ¿Sí? Ustedes acá para ustedes está al revés la imagen. Creo que ven la imagen al revés. ¿Sí o no? ¿La están viendo al revés la imagen ustedes? Los números están al derecho. Me parece que está perfecta. ¿Los números están al derecho o al revés? Al derecho. Ah, perfecto, perfecto. No, pero tengo una duda porque yo acá tengo una imagen de monitoreo que está al revés. Está espejada. Bueno, ok, entonces vamos bien. Entonces, esta bola se corre y tapa mayor cantidad de superficie de la 2 o la tapa totalmente, depende el giro. La 2 aparece un poco más y la 3 ahí aparece detrás también, ¿no? Esto es un efecto, no digo que sea que esté con metodología, digamos, de perspectiva ni nada, sino que yo puedo lograr de esta manera, con juxtaposición, esta sensación de giro, ¿ven? Entonces, para arriba se desplazan para arriba los elementos. Si giro para arriba. Si giro para abajo, se desplazan hacia abajo los elementos. Entonces esto me da una herramienta, un truco, una estrategia, una táctica, en realidad, muy fácil a la hora de girar y de mover estos sistemas de esferas. ¿Sí? Con las herramientas de percepción espacial que tomé antes. Y entonces ahora yo estoy preparado para, por ejemplo, empezar a descubrir formas diferentes con esferas. Por ejemplo, asociándolas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, asociando estas dos esferas con líneas rectas. Entonces esto me da, por ejemplo, una sección, digamos, cilíndrica, que es justamente la parte que va desde este diámetro hasta este diámetro y termina con estas pelotas, o sea, un sólido bastante regular, ¿no? Un cuerpo bastante geométrico. Lo mismo con este. Acá la esfera es algo así como la punta de ese cono, en donde bajan dos líneas rectas. Obviamente, en esas líneas rectas tenemos estas elipses que nos indican la progresión del volumen en base a una directriz o a un eje rectilíneo que va de acá hacia abajo. Entonces tranquilamente puede ser un sólido de revolución o una forma que está hecha en un torno, ¿no? Ahora bien, esto es muy diferente a, por ejemplo, esto. Ahí ya colocamos una esfera, otra esfera grande acá en el medio y otra esfera pequeña acá en el final, y al unirlas con líneas curvas, yo lo que estoy haciendo es dando una contextura al cuerpo una membrana que lo une todo y que además tiene este tipo de curva, ¿ven? ¿Ven? Entonces podemos ya empezar a variar, por ejemplo, ese tipo de dibujo. Ese tipo de volumen. Acá, por ejemplo, estas dos esferas se unen, por ejemplo, en una especie
de membrana que se arruga acá, por ejemplo. O por ejemplo aquí podemos hacer dos puntos que unen a una esfera que está acá en el medio. Bueno, y así con los diferentes objetos. De hecho podemos hacer verduras, frutas, etcétera, trabajando simplemente con las esferas, ¿sí? Y podemos hacer elementos bien complejos, qué sé yo. Por ejemplo, podemos trabajar con una esfera acá, ¿no? Y esa esfera de repente acá tiene otra esfera y acá hay otra esfera y entonces vos la unís, ¿no? La vas a unir con esta, pero resulta que tiene un desarrollo del volumen ahí, ¿no? Con estas curvas. Y esto sigue por acá. Y después acá atrás, fíjense que esta yuxtapone a esta otra por acá. Entonces haces algo súper irregular. ¿Sí? ¿Ven? Y cada una también tiene como su eje. Bueno, en fin. Es decir, podemos generar una figura que claramente, cuando yo la veo, no la voy a poder encarar con un prisma. Y entonces no la voy a poder perspectivar con el método de la perspectiva que necesita líneas rectas. Por eso todo el mundo enseña con cajas y con prisma. Porque creen que la espacialidad es la perspectiva. Y en realidad la perspectiva es un método para dibujar la espacialidad. Pero hay dibujantes que dibujan sin perspectiva y hacen una espacialidad espectacular. ¿Y entonces cómo es que dibujan? Bueno, porque representan los recursos cerebro o visuales perceptivos, ¿sí? Que son la interpretación del cerebro de la imagen, y entonces ya saben que son la yuxtaposición, la posición y el tamaño los que indican esa perspectiva. Y que lógicamente, atención, lógicamente, si, por ejemplo, hay una constante y regular disminución del tamaño a lo largo de los elementos que van componiendo ese objeto o ese espacio, entonces digo, bien, acá hay una disminución del mismo elemento y me va marcando una espacialidad, ¿no? Pero acá tampoco puedo poner líneas de fuga, ¿ven? Y sin embargo, yo sé que este ovoide de acá disminuyó, por ejemplo, un tanto por ciento de este de acá, y este a su vez disminuyó el mismo porcentaje de este de acá, y este a su vez disminuyó el mismo porcentaje de este de acá, el mismo porcentaje que este. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que todos disminuyen en una misma proporción y por lo tanto, si estuvieran alineados, una línea recta le describiría esa regulación o regularidad, describiría esa regularidad de variación del tamaño, y entonces tendríamos algo que se podría hacer con perspectiva. Pero ¿ven cuál es la diferencia entre la perspectiva y la percepción? O entre la representación de la percepción y la perspectiva. ¿La perspectiva representa la percepción? Sí, pero en base a un método específico, ¿sí? Y que sirve mucho más para dibujar elementos fabricados por el hombre, regularizados por la mente geómetra del hombre, y no para los elementos naturales, orgánicos, que son difícilmente encajables en un prisma, ¿entendés? Y una distribución aleatoria de los elementos, por ejemplo, en una selva, en un bosque, tampoco va a tener línea de fuga. Entonces, ¿cómo ubicamos, cómo damos la sensación de espacialidad? Bueno, otra vez, con tamaño, posición, superposición
Y habría que agregar incluso también el claro oscuro y la nitidez. Pero bueno, eso lo vemos después. Mami, parame. Ahora. Hello.